Nosotros somos Juan José Romero, Shirley Judith Martínez e Iván René Chávez, estudiantes de la especialización en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán. Bajo la tutoría del profesor Álvaro Javier Moyano Salcedo, presentamos el trabajo de grado titulado Evaluación de la participación comunitaria aplicada a los proyectos de restauración ecológica en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Este trabajo nace del interés por analizar el papel que desempeñan las comunidades dentro de los procesos de restauración ecológica y cómo su participación influye en la sostenibilidad ambiental, social y técnica de los proyectos en el territorio. A partir de esta introducción, damos inicio al desarrollo del planteamiento del problema y los fundamentos que estructuran esta investigación. Planteamiento del problema, contexto general y problemática específica. En Colombia, la degradación ambiental se ha intensificado en las últimas décadas debido a procesos como la deforestación, la minería, la expansión urbana y las prácticas agropecuarias no sostenibles. Estos factores han comprometido la integridad de ecosistemas estratégicos como los páramos, los bosques altoandinos y los humedales, afectando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los cuales dependen miles de comunidades. En el caso de Cundinamarca, aunque existen múltiples iniciativas de restauración ecológica, uno de los principales desafíos identificados es la baja o limitada participación comunitaria. Cuando las comunidades no se integran de manera activa, los procesos pierden continuidad, apropiación social y sostenibilidad a largo plazo, lo cual reduce la efectividad de las intervenciones. Antecedentes y justificación. La revisión de antecedentes demuestra que cuando las comunidades se involucran de manera directa en los proyectos de restauración, los resultados tienden a ser más duraderos y efectivos. Experiencias como los acuerdos de conservación en el Parque Nacional Natural Chingaza o el trabajo comunitario desarrollado por Ecofusa en Fusagasugá evidencian que la participación organizada fortalece la gobernanza ambiental, promueve la cohesión social y aumenta la resiliencia ecológica del territorio. Con base a estas evidencias, este estudio se justifica en la necesidad de profundizar en el análisis de la participación comunitaria dentro de los procesos de restauración ecológica en Cundinamarca. Comprender sus aportes, limitaciones y potencialidades es la clave para mejorar la sostenibilidad de los proyectos y proponer estrategias que realmente fortalezcan la inclusión y el comportamiento local en el cuidado del entorno. Objetivos. Objetivo general. Identificar las herramientas de participación comunitaria utilizadas en los proyectos de restauración ecológica en Cundinamarca y evaluar cómo estas influyen en los proyectos socioecológicos del territorio. Objetivos específicos. Para alcanzar este propósito definimos 3 objetivos específicos. El primero, identificar las herramientas de participación empleadas en los proyectos de restauración ecológica del departamento. Segundo, determinar el nivel de inclusión y cohesión social presentes en estos procesos. Y tercero, analizar estrategias y mecanismos que pueden fortalecer la participación comunitaria en futuras iniciativas de restauración en Cundinamarca. Con esto finalizamos la introducción general y damos paso al desarrollo metodológico del estudio. Mucho gusto, les habla Shirley Martínez, la expositora que les va a hablar sobre la metodología de investigación. En este caso, la muestra seleccionada en esta investigación está conformada por fuentes secundarias recopiladas mediante el uso del instrumento de rejilla bibliográfica. Dado el enfoque cualitativo de este estudio, se aplicó un muestreo no probabilístico por criterios, centrado en documentos relevantes que aportaran al análisis de la participación comunitaria en proyectos de restauración ecológica realizados en todo el sector altoandino dentro del territorio colombiano. Una vez construida la rejilla bibliográfica bajo la consulta de bases de datos como ScienceDirect en la plataforma de tecnología educativa Virtual Pro de la Universidad Manuela Beltrán y Google Académico como sector externo. Se realizó la selección de la muestra representativa para 15 trabajos de investigación, dentro de los que se destacan tesis de grado, artículos académicos, con o sin publicación en revistas y proyectos liderados desde la gobernanza ambiental a través de organizaciones del margen público o privado, llevados a cabo entre los últimos 10 años.
Por consiguiente, se seleccionaron las investigaciones que enmarcan las líneas de la educación en los procesos de restauración, del diseño de planes de restauración con enfoques ecosistémicos y la restauración participativa en los territorios. Las etapas contempladas fueron la identificación de las herramientas de participación ciudadana de los proyectos de restauración ecológica en el departamento de estudio, todas con enfoque cualitativo, pero para esta primera las técnicas fueron la aplicación de una rejilla bibliográfica orientada al análisis de mecanismos participativos, implementados en proyectos de restauración ecológica, documentados en literatura científica y técnica reciente. Como segunda medida, el análisis comparativo de las herramientas utilizadas entre proyectos de restauración ecológica a través de los métodos de la categorización de las principales herramientas que se utilizaron, evidenciando sus modalidades, las etapas de aplicación y las frecuencias de uso. Como siguiente, tuvimos la determinación del nivel de inclusión y cohesión social en los diferentes proyectos. Como técnica, la clasificación y análisis de textos mediante la rejilla bibliográfica se enfocó en el grado de involucramiento de los actores sociales y la articulación comunitaria en los procesos de restauración, para luego tener la sistematización de esas mismas respuestas. A través de los métodos hicimos la elaboración de un cuadro analítico que reflejara la diversidad de esas experiencias de inclusión, niveles de cohesión alcanzados y su vinculación con el éxito o sostenibilidad del proyecto. Para la tercera parte, el análisis de las estrategias o mecanismos que pueden ser utilizados para mejorar la participación comunitaria en dichos proyectos, utilizando las TED. Luego de una revisión de las políticas y planes de educación ambiental, tanto regional como nacional, se procedió con lo siguiente: un análisis de la sostenibilidad en los resultados de los proyectos, comparando datos a través del geovisor de familias del Banco O2 en todo el departamento, para luego la revisión crítica de esos proyectos y una comparación de experiencias similares tanto a nivel nacional como regional a fin de identificar mecanismos replicables y sostenibles. Todo esto nos conllevó con el método de la identificación de estrategias que han demostrado generar esos impactos sostenibles de maneras positivas en la participación comunitaria, dando así recomendaciones aplicables al contexto colombiano. Para la fase de sistematización de las principales herramientas de participación ciudadana, se elaboraron cuadros comparativos en los cuales se detalló información relevante de las modalidades de aprendizaje, tanto en lo experiencial como lo directo, lo institucional y lo documentado, además de las etapas de intervención de la comunidad desde su fase diagnóstica hasta la evaluación y seguimiento, de acuerdo a la categoría de la línea de investigación para cada uno de ellos. Finalmente, con eso se obtuvo una evaluación cualitativa de los grados de avances de intervención de la comunidad para cada una de esas fases o etapas de desarrollo. Por consiguiente, una vez definidas las etapas que se cumplieron, se procedió a determinar los niveles de intervención para lograr obtener la correlación entre los aspectos característicos de la participación, continuidad de los resultados obtenidos, como se puede ver a través de estos cuadros. Anteriormente fueron identificados todos los escenarios a evaluar, dentro de los que destacamos las tres líneas principales de investigación. En la categoría de la educación, los 5 proyectos integraron modalidades de aprendizaje experiencial, colaborativo e institucional, pero con distintos niveles de profundidad y permanencia. También se pudo determinar que la limpieza, las siembras, reforestaciones y caminatas se encontraban asociadas a la participación práctica y experiencial, como la metodología más usada. Luego continúan con las entrevistas, las cartografías y las encuestas inmersa dentro de las fases diagnósticas y finalmente aparecieron las
revistas, alianzas y análisis documentales, como los posibles talleres en espacios de socialización. Para el diseño, los proyectos desarrollados bajo esta temática permitieron ilustrar que las herramientas participativas más eficaces fueron aquellas durante su desarrollo, implementaron un conjunto como diagnóstico comunitario, la educación y actividades muy prácticas, tales como siembra, ecoturismo, las cuales no solamente fortalecieron el sentido, sino que garantizaron esa mayor sostenibilidad en el tiempo. Esos proyectos buscaron equilibrar lo institucional con estrategias más colaborativas y experienciales, siendo estas que generan un mayor potencial. Finalmente, la línea de la restauración, pues se destacó la diversidad de criterios para el uso de esas herramientas de interacción comunitaria. Los 6 proyectos incluyeron dinámicas muy innovadoras, acompañadas de recursos tecnológicos, esas estrategias de conservación como aportes a largo plazo. Para el caso de las herramientas más populares, tuvimos los talleres, viveros y la cartografía social, que se ubicaron dentro de las categorías con interacción directa. Un dato muy importante dentro del uso de esas herramientas con bajas frecuencias fueron los semilleros, los clubes de ciencia, las mesas técnicas y la aplicación de plataformas, pero fue su innovación lo que determinó la diversidad hacia novedosas metodologías participativas. Muchas gracias. Nivel de inclusión y cohesión social. En esta parte del trabajo presentamos los resultados relacionados con el nivel de inclusión y cohesión social identificados en los proyectos evaluados. Para ello analizamos 15 experiencias de restauración ecológica en distintos municipios de Cundinamarca. En la tabla se puede observar que los niveles de participación varían entre informativa, consultiva, decisoria y corresponsable. En varios municipios la participación se concentra en acciones puntuales, mientras que en otros se avanza hacia procesos más estructurados con actores como líderes comunitarios, jóvenes, mujeres, juntas de acción comunal y organizaciones locales. En cuanto a cohesión social, los proyectos muestran comportamientos distintos. Algunos presentan baja cohesión por la discontinuidad de los procesos, mientras que otros logran niveles medios o altos cuando existe acompañamiento institucional, continuidad de actividades y participación organizada. En esta diapositiva se presenta un mapa de calor que resume el grado de cooperación institucional y la sostenibilidad observada en los proyectos estudiados. Los colores más intensos reflejan proyectos con mayor articulación entre fundaciones ambientales, universidades, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el Jardín Botánico y otras entidades. En general, se identificó que los proyectos con mayor cooperación tienden a mostrar mejores niveles de continuidad y sostenibilidad. Por el contrario, aquellos liderados únicamente por administraciones municipales presentan menores indicadores de permanencia y menos avances en cohesión comunitaria. Resultados claves de cohesión e inclusión social. Finalmente, esta diapositiva resalta los proyectos con mejor desempeño en términos de cohesión social y corresponsabilidad. Los casos más destacados fueron Chingasa y Ecofusa, donde se identificaron acciones como la creación de comités locales, liderazgo compartido y apoyo técnico constante, lo que favorece la sostenibilidad de los procesos. En contraste, otros proyectos mostraron niveles más bajos debido a la falta de continuidad, la limitada participación de actores claves y el carácter esporádico de las actividades. En síntesis, los resultados permiten reconocer avances importantes, pero también evidencias diferencias marcadas entre los territorios. A continuación, mi compañero desarrollará el análisis de estos hallazgos y las implicaciones. Análisis y discusiones. Respecto a los resultados obtenidos por el primer objetivo, nos damos cuenta que las herramientas mencionadas con anterioridad fueron clasificadas en 7 categorías, dentro de las cuales se encuentra gestión y gobernanza, acción comunitaria directa, diseño metodológico participativo, monitoreo y evaluación, educación y sensibilización, herramientas técnicas y cartográficas y por último, pero no menos importante, el diagnóstico. Bajo la sistematización de los resultados encontramos 3 categorías que evidencian la tendencia de aplicación de las herramientas en los proyectos de restauración ecológica en Cundinamarca. Presenciamos que el 100% de los proyectos utilizan herramientas de diagnóstico, entre ellas las encuestas y entrevistas. ¿Por qué pasa esto?
Pues estas herramientas son muy versátiles, garantizando a los partícipes facilidad en la implementación, rapidez en recopilación de datos, flexibilidad. Prácticamente le entrega al proyecto un buen indicador costo-efectividad. Sin embargo, es importante aclarar que en los proyectos esta herramienta no debe ser la única en realizarse, como algunos de los proyectos que presentamos en la muestra, ya que no permite ejercer profundidad temática, en muchos casos sesgos en la selección de la aplicación y falta de retroalimentación. También evidenciamos en la categoría de herramientas de la educación, como pueden observar los diferentes porcentajes que predominan, las actividades ecológicas, siendo estas la siembra y la jornada de limpieza. Eso indica que la participación de la comunidad se transforma en un elemento de mano de obra, pero no son involucrados en la toma de decisiones y planificación del proyecto. Si la comunidad no se siente parte del proyecto, es probable que no se comprometan con su éxito a largo plazo. Y esto fue lo que pasó en muchos de los proyectos de la muestra. El monitoreo y seguimiento es casi nulo. Eso también se evidencia en el pequeño porcentaje de investigación, las herramientas de creación de semilleros, grupos de investigación, creación de artículos, muestreos, es muy baja. Tanto así que es indicador de la última categoría más relevante en ese objetivo y es la acción comunitaria directa. No hay una herramienta de asambleas comunitarias, de comités de gestión, los grupos de trabajo. No existe como una ordenada jerarquización y delegación de funciones, lo que hace que el desarrollo del proyecto sea interrumpido y pues a esto también sumarle que las comunidades sientan su interés y necesidades no cubiertas, que es lo que detallaré más adelante, inclusive el miedo y la falta de acompañamiento por factores de violencia en determinadas zonas y áreas. Para nuestro segundo objetivo, el nivel de cohesión social, podemos partir de esta gráfica. No sin antes mencionar que la cohesión e inclusión social se determinó por medio de la percepción de los investigadores, es decir, nosotros frente a los elementos de confianza, comunicación, cooperación, identidad compartida, participación, reconocimiento, justicia, capital social y sentido de comunidad de cada proyecto. Es así que bajo la muestra el 60% de los proyectos de restauración ecológica en Cundinamarca tienen una cohesión social media, lo que corresponde con la forma de inclusión de las comunidades dentro de los proyectos. Con un 46.7% de relación informativa y consultativa, además es preocupante que tan solo el 13% posea una cohesión social alta, ya que para que sea exitoso un proyecto, además de los factores que se han mencionado, se necesita legitimidad, sostenibilidad y resiliencia. Llegamos al último objetivo, el de analizar diferentes estrategias para mejorar la participación comunitaria. Estas estrategias fueron dirigidas a tres perspectivas. La primera, a la creación de incentivos o beneficios a las comunidades. La creación de incentivos, ya sean financieros o no financieros, son esenciales para promover la participación comunitaria efectiva en iniciativas de recuperación ecológica. Al proporcionar ventajas concretas como compensaciones monetarias por servicios ambientales, que ahora me detengo a hablar de eso, o reconocimiento público, acceso a información y mejora en la calidad de vida de la comunidad local, se establece una conexión directa entre el esfuerzo de conservación y la recompensa. Estos mecanismos no solo honran el tiempo y los recursos dedicados por las comunidades, sino que también autorizan y aprecian su función como cuidadores del ecosistema. Prácticamente esta estrategia lo que haría es convertir la restauración de una obligación a una oportunidad, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas al vincular objetivos ecológicos con las necesidades y aspiraciones socioeconómicas de los habitantes del territorio. Ahora se preguntarán por qué habla de crear incentivos si para eso están los pagos por servicios ambientales o los PSA. Resulta que en nuestra muestra en ninguno de los proyectos de restauración ecológica en Cundinamarca se implementó este método. El motivo radica que, como pueden observar en la gráfica, los PSA en Cundinamarca, de acuerdo al consolidado de proyectos en ejecución en el departamento Polacar, están dirigidos a la preservación y no a la restauración, con el 94,3% de las hectáreas de los proyectos. Para la restauración ecológica solamente ha sido dirigido el 5,7% de las zonas para realizar PSA. Autores como Vargas Ríos, en su publicación en la Acta Biológica Colombiana, indirectamente nos habla de que existe
una inversión mayor al restaurar que al preservar, o viendo las generalidades de cada caso, por supuesto, ¿no? Es entonces que podemos deducir que esta dirección de recursos hacia la preservación y no a la restauración es contemplada por los menores costos y menores riesgos. Nuestra segunda estrategia habla de estructuras comunitarias sólidas. De forma breve, podemos decir que al evidenciar una cohesión social media-baja, es necesario crear roles para apropiar funciones, responsabilidades y converger con los simples actores independientes que se manejaron los proyectos de restauración ecológica, a grupos de actores agilizando las tareas e interiorizando el sentido de pertenencia entre el entorno y la comunidad. La tercera estrategia habla de un proceso piloto de educación ambiental. Es importante resaltar que la educación ambiental en los proyectos de restauración ecológica deben generar un cambio crucial de la técnica a una transformación social y cultural proyectada a largo plazo, de forma que se puedan integrar diferentes elementos como la educación a través del sistema educativo formal, rediseñando los currículos por medio de módulos de aprendizaje basados en proyectos, convirtiendo los espacios de restauración en laboratorios, donde los estudiantes, sin importar el nivel académico, realicen actividades prácticas ecológicas. Finalmente, y sin olvidar que la era de la inteligencia artificial y tecnologías es latente, la educación ambiental debe comprender y utilizar herramientas de comunicación y tecnología en donde las plataformas digitales sean el punto de convergencia para la interacción entre las comunidades, documentando el progreso de los proyectos, entregando conocimiento abierto al público y permitiendo que la creatividad y conciencia sea un valor permanente de las futuras generaciones. Ya por último, conclusiones y recomendaciones. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, podemos encontrar que la mayoría de los proyectos presentan una participación de nivel medio, lo que indica a veces avances importantes en inclusión, pero con debilidades en formalización y sostenibilidad. La diversidad de actores sigue siendo un desafío. La participación de mujeres y jóvenes debe ser fortalecida como estrategia de equidad y sostenibilidad social. La cooperación interinstitucional es un factor decisivo para garantizar acompañamientos técnicos y continuidad, pero debe orientarse hacia la autonomía comunitaria y no solo la dependencia institucional. Es necesario avanzar desde modelos informativos o consultivos hacia esquemas de corresponsabilidad. Se recomienda diseñar estrategias diferenciadas de inclusión, tales como programas de liderazgo ambiental juvenil, formación en restauración ecológica con enfoque de género y estímulos económicos y educativos para la participación sostenida. Se recomienda también integrar las acciones de restauración ecológica con alternativas económicas locales sostenibles como ecoturismo, viveros, agroforestería, recolección de semillas, de manera que las comunidades perciban beneficios tangibles derivados de la conservación y reduzcan su dependencia de subsidios o proyectos externos.